Está circulando en las redes sociales profusamente, es impresionante, se convirtió en viral, ¿no? Un texto de Fernando Sillonis donde habla de que no solamente hay un club de la construcción, sino que hay otros clubes en el Perú. Por eso hemos invitado al ex presidente, el ex gobernador de la región Ica para que nos hable de esto que él ha escrito a partir, entiendo, de su experiencia como gobernador regional. Bienvenido, Fernando, gracias por estar acá. Es bien bravo tu texto, ¿no? Porque tú dices, Fernando, acá en el Perú no solamente hemos enfrentado un club de la construcción, sino de arranque hay varios clubes de la construcción, es decir... Hay varios clubes de la construcción, los contratistas corruptos se agrupan entre sí y efectivamente actúan exactamente como describieron el principal club de la construcción del Perú, que son una decena de empresas contratistas que se reparten obras y están pues coludidos con los funcionarios públicos. Claro, y esto que funcionaba, digamos, a nivel nacional para las grandes obras, funciona a nivel de cada región. En cada región. ¿No es cierto? Sí, los números son más o menos parecidos, son una decena de empresas contratistas y se ponen de acuerdo, definitivamente. Y los procedimientos de control no detectan. Esa es mi conclusión, ¿no? Todo este escándalo de corrupción sobre la base del Club de la Construcción debió ser detectado por los organismos de control de contrataciones, por la Contraloría. Porque además en determinado momento era hasta obvio, ¿no es Era cierto? obvio, ¿no? Las obras salían sobrevaloradas, después venían las adendas. Era un patrón de conducta que se venía desde hace décadas. En realidad esto no ha sido una cosa nueva, ¿no? Claro. Entonces, la otra conclusión a la que yo llego es que los sistemas de control, ¿no? Me refiero a Contraloría, me refiero a Fiscalía, me refiero OCE, ¿no? Que es el organismo de supervisión de contrataciones del Estado, no detectan estos A mí me sorprendió mucho, creo que fue Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo. Un día yo le digo, oiga, pero lo que ha pasado acá, defensor, es que el sistema no funcionó. Me dijo, no, es que sí ha funcionado, porque el sistema en realidad no estaba diseñado para detectar la corrupción, sino para permitirla. Bueno, entonces, o sea, terrible, lamentablemente. Pues, lamentablemente, ¿no? Entonces, eso que se da en el Club de la Construcción de Odebrecht y su pandilla, se da en las regiones. Hay clubcitos, digamos, que le hacen mucho daño pues al país, ¿no? Porque esto se replica en todos lados. Y como digo en el artículo, hay el Club de los Proveedores. Claro, ¿no? pero antes, Sí. ¿por qué no? Antes de entrar a ese tema, ¿no? Yo estuve ayer en Cocachacra y otra vez hice el recorrido ese por carretera a Arequipa y sinceramente me resulta indignante. Es decir, es una de las regiones más ricas del país. Así es. Y el acceso a Arequipa es una carretera de una vida de ida, una vida de vuelta. Si se malogra un camión, simplemente no se puede entrar o salir de Arequipa. O sea, con el dinero que ha habido ahí, o sea, hay un puente parado, hay denuncias por corrupción. Es decir, esa historia que hemos tenido a nivel, que estamos teniendo y de la que estamos siendo testigos, por ejemplo, en el caso de Arequipa la ves, y la ves en Cusco, y la ves en todos lados. La terrible consecuencia del Club de la Construcción no es solo que se llevaron la plata y nos indignaron y nos estamos molestos, ¿no? Frustrados. El problema mayor es que no se hacen las obras como deben hacerse. Y por eso el Tambo no tiene la infraestructura que merece, por eso Ica no tiene la infraestructura que merece y por eso el Perú está como está. Ahora, tú dices que aparte del Club de la Construcción hay otros clubes. Claro. ¿no? Yo Uno le de llamo ellos es el de los proveedores. Proveedores, ¿no? Nosotros hemos detectado compras de equipos de rayos X, entre comillas, donde lo que uno compra es una caja y adentro no hay nada. Adentro pueden haber piedras, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero a ese nivel. A ese nivel se llega, ¿no? Computadoras sin CPU, ¿no? Ahí está la computadora y no tiene memoria, ¿no? Ese tipo de medicamentos vencidos. Uno compra los medicamentos. Pero millones. la pregunta es, si existe el sistema del registro de proveedores del Estado, ¿no es cierto? Hay Perú Compra, Compra Perú, no sé cómo se llama este bendito sistema que supuestamente tú tienes que pasar por una calificación previa antes de poder ser proveedor del Estado. Pero, por ejemplo, al
Congreso de la República. Claro. Le vendió computadoras que valían más de lo que Así realmente costaban en el mercado, una empresa que funcionaba en la casa de una persona en San Juan del Lurigancho, creo. O sea, insisto, era una empresa... los sistemas de control no Cascarón. funcionan, Nicolás, no funcionan. Esa es la conclusión, ¿no? Entonces, uno compra maquinaria nueva con piezas usadas, por ejemplo, ¿no? Entonces no son nuevas y así por el estilo. Eso es la característica del club de los proveedores, ¿no? Después yo llamo el club de los tramitadores, ¿no? En el club de los tramitadores hay funcionarios del MEF. Eso salió a la luz cuando algunos funcionarios del MEF le ofrecían tramitar a los alcaldes subnacionales proyectos, entre comillas, ¿no? Y por supuesto, el más conocido trámite del club de los tramitadores es el brevete falso, ¿no? Yo te doy tu brevete, Nicolás, te lo llevo a tu casa por 1.000 soles, ¿no? Entonces, ese es otro club terrible, ¿no? Yo llamo también, pues, el club de los congresistas, ¿no? Los congresistas lobistas. Claro, que en el caso de Chiclayo incluso está motivando un proceso es judicial, evidente, ¿no? Es evidente que hay congresistas que se han armado bajo el esquema de estos clubes de la corrupción, que lo único que hacen también es gestionar proyectos o transferencias a cambio de un soborno, una coima, ¿no? Por ejemplo, tú lo citas, ¿no? El tema Mamani, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque lo increíble en el caso Mamani es que la revelación de las conversaciones, de los videos y todo lo demás, lo que te pone en evidencia es cómo, o sea, ¿cuál es el negocio de los congresistas? Pues es un negocio para los congresistas. Yo te entrego obras. Vieira, yo te consigo un permiso y me das $15.000, ¿no? Becerril, yo te consigo una obra y me pones la loseta en mi casa, ¿no? Claro, entonces me hacen los acabados de mi casa. Y no son 3 nada más, no son todos, eso es evidente, porque hay buenos congresistas. Pero es un sistema. Pero es un sistema, Nicolás, es un sistema. Ahora, lo que une a todos estos sistemas que tú describes es uno solo, es cómo hacemos para robarle al Estado. Al Estado. ¿No es cierto? O sea, esa visión del aparato del Estado como una fuente inagotable de recursos para lograr el enriquecimiento rápido, ¿no es cierto? Es terrible. Pero el problema, como tú dices, es que no es que solamente nos están robando, sino que al robarnos estamos dejando de tener cosas que deberíamos tener, carreteras, hospitales, colegios, ¿no? El maltrato a la población es, pues, grosero, ¿no? Grosero. Los médicos que abandonan los hospitales, por ejemplo. Ese es un club mafioso que se da en todos los hospitales públicos, ¿no? Y abandonan el hospital y se van a sus consultorios particulares y cobran como si hubieran trabajado, ¿no? También, no solo le roban al Estado, pero maltratan al paciente, ¿no? Entonces sí, es una podredumbre generalizada, ¿no? Generalizada. Y yo soy de la opinión de que no se está luchando contra esta corrupción que estamos hablando en este minuto. Sí se está luchando contra la de los peces gordos, ¿no? La gran corrupción, claro. pero eso es lo que sorprende, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día, cuando ocurre el incidente de Villa El Salvador, el exalcalde de Surquillo, que está de asesor en San Juan del Lurigancho, cobrándole una coima para... Como si nada hubiera ocurrido. Cambiar la zonificación. Claro, como si nada hubiera ocurrido. Es decir, estamos viendo en la radio, en la televisión, en los medios, ¿no es cierto?, cómo están metiendo preso a este expresidente, a este ministro, y esta gente sigue actuando como si nada de esto hubiera ocurrido y como si nada hubiera cambiado y como si todo fuera posible. ¿No es cierto? No, es muy complicado, es muy complicado. Yo sí creo que los organismos de control tienen que reformarse porque no están detectando estas cosas. No las están detectando. Ahora, tu conclusión de la experiencia como gobernador regional ha sido dura, ¿no? O sea, ha sido, digamos, bueno, es fascinante, pues, ¿no? Haber vivido 4 años por dentro al monstruo lo he conocido. Y yo creo que si algo también he detectado es que ahí donde está la corrupción convive también la integridad. Hay muy buenos funcionarios públicos. El problema es que suelen ser silenciosos, suelen ser mansos, ¿no? Sumisos, pero ahí están. Y yo sí creo que hay esperanza, porque cuando uno entra y detecta la corrupción y la castiga, porque sí se puede castigar,
aparece la integridad. Quisiera terminar con un tema último. Tú hablas en tu texto del Club de los Consultores. Sí, es una cosa terrible. increíble en el Perú. Eso es terrible. Un ejemplo, ¿no? Sierra Azul. Sierra Azul es un programa fantástico, en teoría, del Ministerio de Agricultura, que tiene por objeto hacer reservorios y plantar bosques en la sierra. Exactamente lo que más necesita el Perú, para hermanar a la costa con la sierra a través del agua. Bueno, 300 millones de soles todos los años se van en burocracias y consultorías. Casi no han hecho ni un solo reservorio, ¿no? Todo el presupuesto de Sierra Azul se va en consultorías. Y ese es un caso, ¿no? En educación hemos visto también muchos casos de consultorías que no sirven para nada. Claro, ¿no? porque además no tiene lógica, terminan suplantando las funciones de organismos y funcionarios claro, del Estado que supuestamente has contratado para eso. Pero hacen consultoría para todo, ¿no? Para todo, y son, como ya es conocido el texto, es copy-paste de otros informes de consultoría, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo con el funcionario corrupto, hazme un estudio, entre comillas, para ver si el proyecto del reservorio es viable, cobra 70.000 soles y es un copiar-pegar de otro informe parecido que no tiene ninguna relación con el reservorio en cuestión, por decir, ¿no? Y así estamos llenos de consultorías, de informes de consultorías, que lo único que han hecho es robarle plata al Estado. De gota en gota, ¿no? Se van los miles de millones a través de estas consultorías inocuas, ¿no? Yo creo, yo te agradezco muchísimo, Fernando, por haber estado con nosotros el día de hoy, pero yo creo que lo que tú has hecho es algo muy importante esta semana, que es introducir en la discusión, porque esto tenemos que meterlo en la discusión. Y bueno, es decir, el rol de la prensa, Nicolás, y no lo digo por cumplir, está jugando un rol determinante. Todas estas corruptelas no las está detectando el sistema de control, las está revelando la prensa, ¿no? Periodistas como tú y varios más, evidentemente. Mira, yo te cuento una anécdota. Acá vino un día de repente un grupo de proveedores de las obras de la reconstrucción de Piura. Sí. Y me dice, señor Lucas, nosotros hemos hecho la obra y no nos han pagado. ¿Cómo que no les han Claro. pagado? No, es que resulta que la obra, por ejemplo, la limpieza del río, la descolmatación y una de las vallas estas de los muros de contención habían sido licitados, los había ganado un consorcio, pero el consorcio no hace la obra, el consorcio subcontrata a otra empresa y esa empresa subcontrata a los que hacen la obra. Sí. Y encima no le pagan cuando ya cobraron. Entonces cuando van a la Contraloría, en la Contraloría le dicen, no, nosotros no podemos hacer nada por ustedes porque ustedes no han contratado con el Estado. Claro. Pero oiga, la plata es del Estado, la obra es del Estado, nosotros la hemos hecho, nosotros hemos estado ahí. O sea, era una cosa increíble y eso te prueba que incluso en la reconstrucción estas cosas siguen pasando. Claro. Por eso la prensa es la que va a hacer el control que no hace el Estado. Nos dicen que tenemos que ir a la pausa, pero insisto, esto es tema. Muchas gracias, Fernando, por Nicolás. estar con nosotros. Un gusto verte como siempre.